Hola hermanas, mi nombre es Pauline. Bienvenidas a nuestro podcast llamado Lecturas Feministas, en donde leemos libros sobre este maravilloso mundo, pero también los comentamos y retroalimentamos. Deseo que estas enseñanzas nos ayuden a nuestra deconstrucción y evolucionemos como mujeres. Este es tu espacio, comparte tus opiniones, date un tiempo contigo misma y disfrútalo mucho. ¡Comenzamos! Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo pues nada, aquí otra vez vengo con el libro de Hambre de Roxane Gay. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. La verdad no creo acabar el capítulo 2 porque son cerca de 45 páginas, entonces si me tardo mucho y el video dura mucho, pues luego no lo ven todo. Entonces pues bueno, igual si se les hace muy pesado, como les había dicho, véanlo en 2 partes, pero bueno, yo creo que hoy leeré la mitad del capítulo 2, no estoy muy segura, pero bueno, espero que les guste mucho. Quería comentarles que estoy tomando varios talleres otra vez con varias colectivas, entonces bueno, por si les interesa, les voy a dejar acá abajo los contactos Instagram o la cuenta Instagram de las colectivas en las que estoy tomando los talleres para que se inscriban, anímense a pues aprender más del feminismo, o si no del feminismo, hay de cualquier, o sea, hay casi prácticamente de todo. Sobre todo en la colectiva Improve, me late mucho porque ahorita, por ejemplo, me inscribí a uno que es introducción al vino, al mundo del vino, para principiantas, entonces está súper padre. Bueno, como saben, soy licenciada en gastronomía, pero una compañera de la universidad va a dar la clase en la colectiva Improve, entonces pues la neta me inscribí para echarle porras a ella. Pero pues bueno, también para recordar lo que vi en la universidad, ¿no? Disculpen que hable así como de pero pues no sé, ya saben, ¿no? La jerga. Entonces pues nada, hay de todo, hay de idiomas, hay de que tienen que ver con la salud. O sea, en la colectiva Improve, yo creo que es mi favorita, hay de todo. De todo tipo de talleres, cursos y demás, pero bueno, también hay otras colectivas como Mujeres Incendiarias, Utópicas, incluso la librería Utópicas también ofrece cursos. Lo que sí debo decir es que sí varían mucho los precios, ¿saben? O sea, siento que por ejemplo Colectiva Improve, Amiga de Constrúyete, Nosotras para Ellas y demás tienen como unos precios un poquito más ororos. Pero, por ejemplo, Mujeres Incendiarias, Utópicas y otras colectivas, pues sí tienen unos precios un poquito más elevados. Pero pues ahora sí que hay de todo para lo que se acomode a sus bolsillos. Entonces yo las invito de verdad que, aparte que conocen morritas súper chidas, como que el círculo de amistades feministas crece cuando vas a talleres y demás. Pues las invito, igual y se pueden inscribir a uno en todo el mes o demás, ¿no? Entonces les voy a dejar los contactos acá abajo, las páginas de todas estas colectivas donde yo tomo talleres y cursos, pues para que se inscriban. En la colectiva de Amiga de Constrúyete tienen conversatorios gratuitos, nada más que ahí sí se llenan rápido los cupos, entonces hay que estar súper al pendiente. Pero la verdad es que están muy bien hechos los conversatorios, muy preparados y pues valen mucho la pena. Entonces, si por alguna u otra razón no tienen para pagar un taller o un curso como tal, pues pueden unirse a conversatorios de esa colectiva o de alguna otra colectiva que los dan gratuitos. Entonces, pues ahora sí que yo, para poder agarrar cursos o talleres gratuitos, pues ahí estoy como todo el tiempo buscando, pero pues también estoy en varios de paga. Pero bueno, ahora sí que hay para todo tipo de bolsillo. Y pues nada, quiero agradecerles por estar aquí otra vez. Quiero recordarles también que me pueden escuchar en www.radioexpresionmexico.com todos los viernes a las 4 p.m. Muchísimas gracias a Radio Expresión por este espacio también. Y pues nada, vamos a continuar con el libro de Hambre de Roxane Gay. Yo soy Pauline y pues es un gusto que estén ustedes por acá. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios, válgame la redundancia.
porque la verdad es que me encanta leerlas, me encanta que me platiquen su vida cuando quieren, o que me den un comentario, ¿no? De lo que sea. La verdad es que es muy padre leerlas. Y no olviden seguirnos por Instagram y por Facebook. Hoy es 5 de mayo de 2021. Estoy promocionando un giveaway con varias compas emprendedoras, mujeres feministas. Y pues tenemos 5 premios para darles. Entonces pues vayan a seguir las cuentas, vayan a seguir a Lecturas Feministas en Instagram para que puedan ver las bases. Están a tiempo porque el giveaway para participar empieza el 7 de mayo del 2021. Entonces pues va a durar 3 semanas. Entonces van a tener bastante tiempo para poder participar. Y cualquiera puede ganar. Entonces está muy chido. Es un giveaway separatista. Y pues somos puras morritas emprendedoras. Entonces la verdad es que estamos muy emocionadas. Vamos a sortear 5 premios. Como les comento, van a ser un tatuaje, un set de pestañas de las de pelo a pelo. Van a ser 3 paquetes de cigarrillos herbales con infusión herbal. Un kit de cosmética artesanal, ya saben, jabón sólido, acondicionador sólido, crema sólida, todo ese show. Y también un pastel con foto comestible, que ese es lo que yo voy a dar de mi negocio. Un pastel con foto comestible para 10 personas y puede ser 4.20 por si alguien ahí quiere darse un buen trip. Pues bueno, entonces pues están súper a tiempo de participar en este giveaway. Las animo, las invito. Y pues este giveaway va a ser solamente para Instagram. Entonces pueden empezar a ver las bases en @lecturas-feministas-y_latina-g. Y de todas formas aquí les va a aparecer el Instagram para que participen de verdad. Y pues nada, vamos a empezar ahora sí con el libro. Las amo mucho, muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a empezar. Hambre de Roxane Gay. Capítulo 2. Hay una foto mía. Es del fin de semana de mi bautizo y mi primo mayor me sostiene en brazos. Todavía soy un bebé y llevo un vestidito largo de satén. Estamos en Nueva York sentados en un sofá con funda de plástico. Mi primo es mayor que yo. En esa fotografía puede que tenga 5 o 6 años. Yo me retuerzo con inconsciente rabia infantil y mis extremidades forman ángulos la mar de complicados. Agradezco que haya tantas fotografías de mi infancia, porque de alguna manera u otra me he olvidado de muchísimas cosas. Hay muchos años de mi vida de los que no consigo recordar absolutamente nada. Algún familiar puede decir, acuérdate de cuándo, insertar momento familiar significativo, y yo le miro con ojos ausentes, sin recordar para nada esos momentos. Tenemos una historia compartida y, sin embargo, no la tenemos. En muchos aspectos, esta es la mejor manera de describir la relación con mi familia y con casi cualquier persona de mi vida. Por un lado está toda la vida que compartimos y, por otro, las partes más difíciles de mi vida que no compartimos, de las que saben muy poco. No existe razón alguna que explique lo que soy capaz de recordar y lo que no. Esta ausencia de recuerdos también es difícil de explicar porque hay momentos de mi niñez que recuerdo como si hubieran sucedido ayer. Tengo buena memoria. Puedo recordar conversaciones con amigos casi palabra por palabra, incluso años después de que ocurrieran. Recuerdo el pelo rubio platino de mi profesora de 4º curso, o cómo en 3º me metía en líos por leer en clase porque me aburría. Recuerdo la boda de mis tíos en Puerto Príncipe, y cómo mi rodilla se hinchó como una naranja después de que me picara un mosquito. Me acuerdo de cosas buenas, me acuerdo de cosas malas. Sin embargo, puedo vaciar mi memoria cuando lo necesito, y ha habido veces en que lo he hecho, cuando el borrado ha sido necesario. Tengo álbumes de fotos que me he llevado de casa de mis padres. Álbumes abultadísimos con fotografías descoloridas en las que salimos mis hermanos y yo muy pequeños. Eso fue antes de la era digital y, aún así,
Tengo la impresión de que casi cada momento de mi vida fue fotografiado, y todas las imágenes fueron reveladas y meticulosamente archivadas. En cada álbum aparece un número en grande y un círculo alrededor del número. En muchos de los álbumes aparecen breves notas con nombres, edades, lugares. Es como si mi madre hubiese sabido que existía alguna razón por la que debía preservar estos recuerdos. A mis hermanos y a mí nos crió con una voluntad de hierro y según sus propias creencias. La intensidad de su amor y devoción por nosotros es abrumadora. Y a medida que nos hacemos mayores, esta intensidad solo crece. Cuando era niña, mi madre conservaba estos álbumes en una fila ordenada y secuencial. Y cuando un álbum se llenaba, compraba otro y también lo llenaba. Mi madre ha tratado de completar algunos de los espacios en blancos de mi infancia, incluso aunque no haya sido consciente de hacerlo. Se acuerda de todo, o eso es lo que parece. O así fue hasta que a los 13 años me fui al internado. Y entonces no hubo nadie que se aferrara a mis recuerdos por mí. Mi madre todavía saca fotos de todo. Y su canal de Flickr tiene más de 20,000 imágenes de su vida y de nuestras vidas y de personas y lugares que han formado parte de nuestras vidas. Cuando defendí mi tesis doctoral, allí estuvo ella con la mirada clavada orgullosamente en mí y apuntándome con la cámara cada pocos minutos para hacerme una nueva foto, para capturar cada segundo de mi momento. En una lectura de mi novela en Nueva York, allí estuvo ella una vez más con su cámara haciendo fotos, documentando un nuevo momento memorable. La gente muchas veces se da cuenta de que saco fotos de cualquier cosa, por insignificante que sea. Yo repongo que lo hago para no olvidarme, para no olvidar todas las cosas increíbles que veo y experimento. No les explico que, ahora que mi vida tiene un aspecto diferente, los recuerdos me importan más. Pero en realidad va mucho más allá de esto. Soy digna hija de mi madre en muchísimos aspectos. La portada del álbum de cuando yo era un bebé es blanca con puntitos de purpurina por todas partes. La frase ¡es una niña! Ocupa toda la portada. En la primera hoja aparecen los nombres de mis padres, mi fecha de nacimiento, mi altura y peso, mi color de ojos y de pelo. Hay 2 huellas negras impresas de mis pies de bebé y encima pone Niña alegre. Nací a las 7:48 de la mañana y estoy convencida de que por eso no soy una persona madrugadora. Hay líneas en blanco para los recuerdos emocionantes en la vida de un bebé y todas están rellenadas con mis primeros y diminutos logros. Parece ser que a los 2 años y medio leía el alfabeto y a los 3 sabía decir la hora. Mi madre, orgullosa, escribió: con 5 años lee casi cualquier cosa. Esas son las palabras exactas escritas con su impoluta caligrafía. Aunque la tradición familiar dice que leía el periódico con mi padre alrededor de 1 año y medio antes que eso. Mi madre registró mi peso y mi altura durante los primeros 5 años de mi vida. Tenía la cabeza grande y con forma triangular, algo que le puede pasar al primer hijo. Mi madre dice que pasó horas alisando mi cabeza de recién nacida para que tuviera una forma más redonda. En el Omaha World Herald se imprimió un acta de mi nacimiento el 28 de octubre de 1974. 13 días después de mi cumpleaños. Y la sección recortada del periódico está guardada en este álbum junto con mi certificado original de nacimiento y la tarjetita que pusieron en mi cesto en el hospital. Mi madre tenía 25 años y mi padre 27. Muy jóvenes, pero, teniendo en cuenta la época, no tanto como otros padres cuando empezaron a formar una familia. En mi certificado de nacimiento, mi nombre aparece correctamente escrito, con una sola N, y el certificado es de color rosa.
En aquel entonces no existía una comprensión cultural matizada en cuanto al género. Rosa para las chicas y azul para los chicos. Y no hay más que hablar. En la primera foto que tenemos mi madre y yo juntas, ella me tiene en brazos y su pelo negro azabache está recogido con una espesa coleta que le cae cascada por la espalda. Aparece increíblemente joven y preciosa. Yo tengo 3 días. En realidad no es nuestra primera fotografía juntas. Hay una foto en la que sale mi madre muy embarazada de mí, con un atrevido mini vestido azul y tacones gruesos. El pelo alborotado le cae libremente por la espalda. Está apoyada en un coche mirando al fotógrafo. Mi padre es la clase de mirada íntima que me hace querer apartarme a un lado para darles algo de intimidad. Mi madre incluyó esta foto en el álbum a pesar de ser una de las personas más reservadas que conozco. Quería que yo viera esta imagen maravillosa, que supiera que mi padre y ella siempre se han amado. Estas viejas fotografías llevan tanto tiempo en el álbum que están pegadas a las hojas. Tratar de extraerlas las arruinaría. En todas las fotos en las que salgo de bebé con mis padres, ellos me sonríen como si yo fuera el centro de su mundo. Y lo era, lo soy. Esto corresponde a una parte de mi verdad de la que soy consciente con auténtica claridad. Todo lo bueno y lo fuerte que tengo empieza en mis padres, absolutamente todo. En casi todas mis fotos de bebé salgo con una sonrisa tan contagiosa que cuando las miro no puedo evitar sonreír también. Hay bebés felices. Y luego hay bebés felices. Yo fui un bebé feliz. Eso es algo indiscutible. Mi mejor amiga dice que los bebés son muy bonitos pero bastante inútiles. No pueden hacer casi nada por sí mismos. Hay que amarlos a lo largo de toda esa inutilidad. En las fotos en las que salgo yo, aparezco sujeta por el brazo de una silla o unos cuantos cojines. En una en la que salgo sola en un sofá rojo, horrendo, lleno de brocados, puede apreciarse claramente que me desgañito. Hay más de una fotografía en la que estoy berreando. Las fotos de bebés que chillan son divertidísimas cuando sabes que son fotos de bebés felices que simplemente han tenido un berrinche fortuito de furia infantil. Miro estas fotos de cuando yo era bebé y pienso, me parezco a mi sobrina, aunque en realidad es mi joven sobrina la que se parece a mí. La familia es poderosa, pase lo que pase. Siempre estamos vinculados a partir de nuestros ojos y nuestros labios y nuestra sangre y nuestros corazones que bombean sangre. Mi hermano Joel nació cuando yo tenía 3 años. Hay fotos de él moreno y redondo, con la cabeza llena de pelo, sentado o de pie a mi lado. De adulta he repasado estos álbumes muchas veces. He tratado de recordar. Primero los hojeaba en busca de fotografías que poder enseñar a mi propia hija. De aquí es donde vienes. De modo que cuando tenga esa hija, ella pueda saber que su familia sabe cómo amar, aunque sea de un modo imperfecto, y para que sepa que siempre han querido a su madre y que ella a su vez siempre la querrán. Es importante demostrar amor a los niños de muchas maneras, y esta es una de las cosas buenas que puedo ofrecer, independientemente de cómo llegue este niño a mi vida. También estudio las fotografías, a la gente que sale en ellas. Rememoro los nombres y los lugares, los momentos que importan, muchos de los cuales se me escapan. Trato de reconstruir los recuerdos que con tanto cuidado he borrado. Trato de entender cómo pasé de ser la niña que aparece en esos momentos perfectamente fotografiados a la persona que soy en la actualidad. Sé exactamente quién soy y, con todo, no lo sé. Lo sé, pero creo que lo que de verdad quiero es entender el porqué de la distancia entre el entonces y el ahora. El porqué es complicado y resbaladizo. Quiero ser capaz de agarrarlo con mis manos, diseccionarlo o desgarrarlo o quemarlo y leer las cenizas, aunque tema lo que pudieran hacer con lo que allí encontrara. No sé si esta comprensión es posible, pero cuando estoy sola, me siento y paso despacio y obsesivamente las hojas de estos álbumes. Quiero ver lo que allí hay, lo que falta y lo que ocurrió.
incluso a pesar de que todavía se me escape el por qué. Hay una foto en la que tengo 5 años. Ojos grandes y cuello escuálido. Estoy en un sofá tumbada boca abajo y con los pies cruzados, con la mirada perdida en una máquina de escribir, probablemente soñando despierta. Siempre estaba soñando despierta. Incluso entonces, ya era escritora. Desde muy temprana edad dibujaba pueblitos en servilletas y escribía historias sobre la gente que vivía en ellos. Me encantaba evadirme escribiendo aquellas historias, imaginando vidas diferentes a la mía. Tenía una imaginación desbordante. Era una soñadora y me molestaba que me sacaran de mis ensoñaciones para ocuparme de los asuntos cotidianos. En mis historias podía inventarme los amigos que no tenía. Podía hacer realidad muchísimas cosas que no me atrevía a imaginar para mí misma. Podía ser valiente, podía ser inteligente, podía ser graciosa, podía ser todo lo que quisiera. Cuando escribía, me resultaba muy fácil ser feliz. Hay una foto en la que tengo 7 años. Estoy feliz, llevo un peto. De niña iba en peto muchas veces. Me gustaban por muchas razones, pero, sobre todo, porque tenían muchos bolsillos en los que podía esconder cosas, y porque eran complicados, y tenían montones de botones y otras cosas que había que abrochar. Me hacían sentir segura, cómoda. Es probable que en una de cada 3 o 4 fotos de esa época lleve peto. Es extraño, pero yo era extraña. En esta foto en particular salgo con mi hermano Joel, y él me lanza una patada de karate mientras yo trato de esquivar su piececito. Joel era y es muy enérgico. Nos llevamos 3 años. Estamos divirtiéndonos. Seguimos estando muy unidos. Éramos unos niños preciosos. Me mata ver ese tipo de alegría al desnudo en mí misma. Daría casi cualquier cosa por volver a ser igual de libre. Cuando tenía 8 años nació mi hermano Michael Jr., y a partir de entonces en todas las fotos salimos los 3, a menudo acurrucados o cogidos de la mano mirando a la cámara. A pesar de lo mucho que escribía, los libros me absorbían todavía más. Leía todo cuanto caía en mis manos. Mis libros preferidos eran los de La casa de la pradera. Me encantaba la idea de que Laura Ingalls, una niña normal y corriente de campo, pudiera llevar una extraordinaria vida normal en una época tan distinta a la mía. Me encantaban todos los detalles que aparecían en los libros. El padre trayendo a casa deliciosas naranjas, la preparación de dulces en la nieve con sirope de arce, el vínculo que compartían las hermanas Ingalls, que llamaran media pinta a Laura. A medida que las chicas Ingalls crecían, me encantaba la rivalidad entre Laura y Nellie Oleson, y su noviazgo con Almanzo Wilder, que terminaría convirtiéndose en su marido. Leer sobre sus 5 primeros años de matrimonio como rancheros me dejó sin aliento. Sus padecimientos con las dificultades de la agricultura y la crianza de su hija, Rose. Quería esa clase de amor firme y verdadero para mí misma. Y quería una relación que al mismo tiempo me permitiera ser independiente, pero también sentirme amada y cuidada. Tras superar la época de La casa de la pradera, leí todos los libros de Judy Blume. Aprendí casi todo lo que sabía sobre sexo con su novela Para siempre. Y durante muchos años di por hecho que todos los hombres llamaban Ralph a sus pollas. Leí libros sobre chicas aventureras que se dedicaban a buscar oro en California y que sobrevivían a las pruebas y tribulaciones de la ruta de las vagonetas. Me empecé a obsesionar intensamente con la afectuosa rivalidad entre Jessica y Elizabeth Wakefield, en la idílica localidad californiana de Sweet Valley. Leí El clan del oso cavernario y descubrí que el sexo podía ser muchísimo más interesante de lo que habían indicado los juveniles titubeos de Catherine y Michael en Para siempre. Leí y leí y leí, y mi imaginación se expandió de forma infinita. Hay un sinfín de fotografías en las que llevo falda y vestido, donde se me ve como a una niña muy pequeña con el pelo largo y recogido y con los adornos de una princesa encantadora,
Durante mucho tiempo pensé que era una marimacho porque era la única chica de la familia. A veces intentamos convencernos de cosas que no son verdad. Replanteamos el pasado para explicar mejor el presente. Cuando contemplo estas fotografías, resulta bastante evidente que, aunque disfrutara armando jaleo y ensuciándome con mis hermanos y todas esas cosas, lo cierto es que no era tan marimacho. Jugaba con figuras de acción G.I. Joe y construía fuertes en un solar vacío que había al lado de nuestra casa y me iba a jugar al bosque en las afueras del vecindario porque mis hermanos eran mis compañeros de juego. La mayor parte del tiempo, mis hermanos eran mis mejores amigos, además de los que encontraba en los libros. Los tres nos llevábamos bien, menos cuando nos peleábamos. ¿Y cómo nos peleábamos? Sobre todo mi hermano Joel y yo. Nos peleábamos por todo y nada, y luego hacíamos las paces y nos metíamos en líos. El bebé Michael Jr. era tan pequeño que por lo general actuaba como voluntarioso cómplice de nuestras travesuras. Cuando no era nuestro aliado, se convertía en el blanco de nuestras pequeñas crueldades. Como cuando lo tirábamos por las escaleras del sótano, metido en el cesto de la ropa, o cuando lo atormentábamos con una araña de plástico, o, peor aún, cuando ignorábamos sus quejumbrosas ganas de jugar con nosotros. Pero a pesar de todo, él nos adoraba y Joel y yo disfrutábamos de su intensa adoración. Las fotos de los álbumes de mi infancia son objetos de un tiempo en el que yo era feliz y estaba entera. Son la prueba de que hace tiempo fui bonita y, a veces, dulce. Bajo lo que ahora veis, sigue habiendo una chica guapa que adora los complementos de las chicas guapas. En estas fotografías me hago mayor. Sonrío menos. Sigo siendo guapa. A los 12 años dejo de llevar faldas y casi toda la bisutería. Lo único que hago con el pelo es llevarlo hacia atrás en un moño apretado o una coleta alta. Sigo siendo guapa. Pocos años después me habré cortado casi todo el pelo y empiezo a llevar ropa ancha de hombre. Soy menos guapa. En estas fotos miro fijamente a la cámara. Parece como si estuviera vacía. Estoy vacía. No sé cómo hablar de violaciones y de violencia sexual cuando tienen que ver con mi propia historia. Es más fácil decir, sucedió algo terrible. Sucedió algo terrible. Ese algo me rompió. Desearía poder dejarlo ahí, pero esta es una autobiografía de mi cuerpo, de modo que necesito contaros lo que le pasó a mi cuerpo. Yo era joven y subestimaba mi cuerpo. Y entonces aprendí las cosas terribles que le pueden suceder al cuerpo de una niña y todo cambió. Sucedió algo terrible. Y desearía poder dejarlo ahí porque, como mujer escritora, no quiero que me defina lo peor que me ha sucedido nunca. No quiero que mi personalidad se vea consumida de esa manera. No quiero que este algo terrible consuma ni defina mi obra. Al mismo tiempo, no quiero quedarme callada. No puedo quedarme callada. No quiero pretender que nunca me ha sucedido nada terrible. No quiero cargar con todos los secretos con los que he cargado, sola, durante demasiados años. No puedo seguir haciéndolo. Si debo compartir mi historia, quiero hacerlo según mis propios términos, sin la tensión que inevitablemente infiere. No quiero compasión, ni reconocimiento, ni consejos. No soy valiente ni heroica. No soy fuerte. No soy especial. Soy una mujer que ha experimentado algo que innumerables mujeres han experimentado. Soy una víctima que sobrevivió. Podría haber sido peor, muchísimo peor. Eso es lo que importa, y lo que es todavía más absurdo es que haber pasado por esta clase de historia es algo completamente común. Confío en que al compartir mi historia, al unirme al coro de mujeres y hombres que también comparten sus historias, más personas puedan sentir el debido horror que se desprende de todo el sufrimiento nacido de la violencia sexual. ¿Hasta qué punto sus repercusiones pueden llegar a ser trascendentales? A menudo escribo sobre lo que me pasó porque es más fácil que regresar a aquel día, a todo lo que culminó en aquel día, a lo que pasó después. Es más fácil que enfrentarme a mí misma y al modo en que, a pesar de todo lo que ya sé, me siento culpable por lo ocurrido. Incluso ahora me siento culpable no solo porque ocurriera, sino por el modo en que gestioné el después,
por mi silencio, por mi alimentación y por eso en lo que se convirtió mi cuerpo. Escribo sobre lo que pasó porque no quiero tener que defenderme. No quiero tener que lidiar con el horror de semejante denuncia. Supongo que esto me convierte en cobarde, asustada, débil, humana. Escribo sobre lo que pasó porque no quiero que mi familia tenga estas terribles imágenes en la cabeza. No quiero que sepan lo que soporté y luego mantuve en secreto durante más de 25 años. No quiero que mi amante al mirarme solo advierta un instante de aquel ataque. No quiero que me consideren más frágil de lo que soy. Me siento más fuerte que rota. No quiero que ellos, ni nadie, piense que no soy más que lo peor que me ha pasado en la vida. Quiero proteger a la gente que amo. Quiero protegerme a mí misma. Mi historia es mía, y la mayoría de los días desearía poder enterrar esta historia en algún lugar muy profundo donde pudiera liberarme de ella. Sin embargo, han pasado 30 años e inexplicablemente sigo sin estar libre de ella. Con demasiada frecuencia escribo sobre mi historia, pero, aún así, escribo. Comparto partes de ellas que, al compartirlas, se convierten en parte de algo más grande. Un testimonio colectivo de personas cuyas historias también son dolorosas. Es mi elección. No sabemos necesariamente cómo escuchar historias sobre cualquier clase de violencia, porque es difícil aceptar que la violencia es al mismo tiempo simple y complicada. Que es posible amar a alguien que te hace daño, que puedes estar con alguien que te hace daño, que alguien que te quiere puede hacerte daño, que un completo desconocido puede hacerte daño, que te pueden herir de muchas maneras terribles y profundas. Asimismo, comparto aquello que comparto de mi historia porque creo que es importante compartir historias de violencia. Soy reacia a compartir mi propia historia de violencia, pero esta historia informa en gran medida de quién soy, de lo que escribo, de cómo escribo. Informa de cómo vivo la vida. Informa de lo mucho que amo y me permito ser amada. Informa de todo. Es más sencillo emplear un lenguaje distante como ataque, violación o incidente, que decir que cuando tenía 12 años fui violada en grupo por un chico que creía que me quería y varios de sus amigos. Cuando tenía 12 años me violaron. Muchos años después de que me violaran, me digo a mí misma que lo que pasó forma parte del pasado. Esto solo es cierto en parte. Continúa conmigo de diversas formas. El pasado está escrito en mi cuerpo. Cargo con él todos y cada uno de los días. A veces siento como si el pasado pudiera matarme. Es una carga muy pesada. En mi historia de violencia hubo un chico. Yo le quería. Se llamaba Christopher. En realidad no se llamaba así, pero no hace falta que os lo diga. Christopher y varios de sus amigos me violaron en el bosque, en una cabaña de casa abandonada, donde nadie salvo aquellos chicos pudo oír mis gritos. Antes de eso, no obstante, Christopher y yo éramos amigos, o al menos manteníamos una supuesta amistad. Durante las horas lectivas, él me ignoraba, pero después de clases solíamos juntarnos. Hacíamos todo lo que él quisiera. Él siempre controlaba el tiempo que pasábamos juntos. La verdad es que me trataba de un modo terrible, y yo pensaba que tenía que estar agradecida de que se molestara en tratarme tan mal, de que se molestara en estar con una chica como yo. No había ningún motivo para que a los 12 tuviera una autoestima tan baja. No había ninguna razón para permitir que me trataran mal. Aún así, eso es lo que pasó. Esta persistente verdad sigue siendo una parte muy importante de todo aquello de lo que me quiero liberar. Este chico y yo íbamos en bici por el bosque cuando de repente nos detuvimos en la cabaña, en aquel lugar repugnante y olvidado donde los adolescentes se dedicaban a nada bueno. Sus amigos estaban esperando y luego nosotros dos estábamos de pie en el interior de la cabaña y Christopher presumía ante ellos de las cosas que él y yo habíamos hecho. Cosas privadas. Y yo me moría de vergüenza porque era una buena chica católica y me sentía muy culpable por todas las cosas que Christopher y yo habíamos hecho y que no deberíamos haber hecho.
Estaba confundida porque no entendía por qué tenía que contar a sus amigos lo que yo jamás le había contado a nadie, lo que pensaba que era nuestro secreto, lo que hacía que él me quisiera, o al menos lo que hacía que él quisiera mantenerme cerca. Sus amigos se excitaron muchísimo con las cosas que Christopher les explicaba. Sus caras estaban encendidas y soltaban risas estridentes. A medida que hablaban a mi alrededor, me sentí cada vez más pequeña. Hasta me asustaba que pudieran reconocer la extraña energía que me recorría por dentro. Cuando me di cuenta de que allí no estaba segura, traté de salir corriendo, pero no sirvió de nada. No podría haberme salvado. Christopher me tiró al suelo delante de sus amigos, que se reían. Sus cuerpos eran mucho más grandes que el mío, y eran muchos. Sentí miedo, vergüenza y confusión a la vez. Estaba dolida porque le quería y pensaba que él me quería, y en cuestión de segundos allí estaba yo, tirada delante de sus amigos. Para ellos yo no era una chica, era una cosa, carne y huesos de chica con los que divertirse. Cuando Christopher se tumbó encima de mí, no se quitó la ropa. Este detalle me persigue, que tuviera tan poca consideración por lo que estaba a punto de hacerme. Simplemente se desabrochó los vaqueros y se arrodilló entre mis piernas y me penetró de empujón. Los demás chicos me miraban con atención, más bien con lascivia, mientras no dejaban de animar a Christopher. Cerré los ojos porque no quería verlos. No quería aceptar lo que estaba pasando. Era una buena chica católica y protegida, y apenas comprendía lo que estaba pasando, aunque de inmediato comprendí el dolor con tal nitidez. No era posible escapar de aquel dolor, un dolor que se encerró en mi cuerpo cuando lo que quería era abandonar a esos chicos y esconderme en algún lugar seguro. Rogué a Christopher que parara. Le dije que haría cualquier cosa que él quisiera si simplemente ponía fin a todo aquello. Ni me miraba a la cara. Tardó mucho rato, o lo que a mí me pareció mucho rato, porque no quería tenerlo dentro. Lo que yo quería no tenía ninguna importancia. Después de correrse, Christopher intercambió su posición con la del chico que me sujetaba los brazos. Intenté zafarme, pero lo único que conseguí fue que se rieran aún más de mí. El amigo me retuvo. Podía ver sus labios brillantes y sentir su aliento a cerveza en mi cara. Hasta el día de hoy no puedo soportar el aliento a cerveza. Creí que iba a romperme bajo el peso de aquellos chicos. Me sentía muy adolorida. Christopher se negó a mirarme. Se limitó a agarrarme de las muñecas. Me escupió en la cara. Me dije, aún lo hago, que únicamente trataba de impresionar a sus amigos. Me decía a mí misma que él no quería hacerlo. Se reía. Todos esos chicos me violaron. Trataban de ver hasta dónde podían llegar. Yo era un juguete y me usaron sin ningún cuidado. Al cabo de un tiempo dejé de gritar, de moverme, de pelear. Dejé de rezar y de creer que Dios me salvaría. No dejé de sentir dolor. Era constante. Se tomaron un descanso. Me hice un ovillo y temblé. No podía moverme. No podía creer lo que estaba pasando. Literalmente carecía de la capacidad para comprender mi historia a medida que se escribía. No recuerdo sus nombres. Además de Christopher, no recuerdo detalles particulares sobre ninguno de ellos. No eran más que unos chicos que aún no eran hombres, pero ya sabían hacer daño como los hombres. Recuerdo su olor, la dureza de sus caras, el peso de sus cuerpos, el olor ácido de su sudor, la sorprendente fuerza de sus extremidades. Recuerdo lo mucho que disfrutaron y se rieron. Recuerdo que lo único que sentían por mí era desprecio. Hicieron cosas de las que nunca he sido capaz de hablar, y nunca lo seré. No sé cómo hacerlo. No quiero encontrar las palabras. Tengo una historia de violencia, pero su relato público siempre permanecerá incompleto. Cuando todo acabó, volví a casa empujando la bici y fingí ser la hija que mis padres conocían. La buena chica, la estudiante que sacaba sobresalientes. No sé cómo oculté lo que pasó,
pero sí sé cómo ser una buena chica, y supongo que aquella noche desempeñé el papel excepcionalmente bien. Luego esos chicos contaron a todo el colegio lo que había ocurrido, o, más bien, una versión de la historia que hizo que durante el resto del curso escolar mi nombre fuera Zorra. Inmediatamente comprendí que mi versión de la historia jamás tendría importancia, de modo que mantuve en secreto la verdad de lo que sucedió y traté de vivir con ese nuevo apelativo. Eso del él dijo, ella dijo, es el motivo de que tantas víctimas, o supervivientes, si preferís esta terminología, no den un paso al frente. Con demasiada frecuencia lo que él dijo importa más, así que nos limitamos a tragarnos la verdad. Nos la tragamos y, en la mayoría de los casos, esta verdad se vuelve rancia. Se propaga por el cuerpo como una infección. Se convierte en una depresión, adicción, obsesión u otra manifestación física del silencio de lo que ella habría dicho, habría necesitado decir, pero no pudo. Cada día que pasaba me odiaba más a mí misma, me sentía más asqueada. No era capaz de alejarme de él, no era capaz de alejarme de lo que aquellos chicos habían hecho. Podía olerlos y sentir sus bocas y sus lenguas y sus manos y la aspereza de sus cuerpos y la crueldad de su piel. No podía dejar de oír las cosas terribles que me habían dicho. Sus voces me acompañaban en todo momento. Odiarme a mí misma se volvió algo tan natural como respirar. Aquellos chicos me trataron como si yo no fuera nada, de modo que me convertí en nada. Hay un antes y un después. En el después estuve rota, destrozada y callada. Estaba aterrorizada. Cargaba con este secreto y en el fondo de mi alma sabía que lo que aquellos chicos me habían hecho debía permanecer oculto. No pude compartir la vergüenza y la humillación que me provocaban. Yo era una persona asquerosa porque había permitido que me hicieran cosas asquerosas. No era una chica, era menos que humana. Yo no era una buena chica e iría al infierno. Tenía 12 años y, de repente, ya no era una niña. Dejé de sentirme libre, feliz o segura. Me volví cada vez más introvertida. Si tuve alguna salvación, era que nos mudábamos continuamente a casa del trabajo de mi padre. Y el verano después de que me violaran, nos trasladamos a un nuevo estado donde pude volver a recuperar mi nombre y donde nadie sabía que yo era la chica del bosque. Seguía sin tener amigos, y tampoco intentaba hacerlos porque ¿cómo podríamos tener algo en común? No me atrevía a mostrar en lo que me había convertido a los niños que había a mi alrededor. Leía de forma obsesiva. Cuando lo hacía en el autobús del colegio, mis compañeros se dedicaban a fastidiarme. A veces me quitaban el libro y lo lanzaban de un lado para otro mientras yo me retorcía inútilmente, tratando de volver a tener el libro en las manos. Leyendo, conseguía olvidar. Podía estar en cualquier otra parte menos en octavo curso, sola y herméticamente aferrada a mi secreto. A menudo digo que leer y escribir me salvaron la vida. Lo digo literalmente. En casa intentaba ser la buena chica que mis padres creían que era, pero era agotador. Muchísimas veces quise decirles que algo no iba bien, que me estaba muriendo por dentro, pero no conseguía dar con las palabras. No lograba encontrar la manera de superar mi miedo a lo que ellos podrían decir, hacer y pensar de mí. Cuanto más tiempo permanecía callada, más crecía el miedo, hasta que el miedo eclipsó todo lo demás. No podía dejar que mis padres vieran en quién o en qué me había convertido, porque les repugnaría y me rechazarían como a la basura que yo sabía que era. Y entonces no solo no sería nada, sino que no tendría nada. En mi vida no había espacio para la verdad. Ahora sé que estaba equivocada, que mis padres me habrían apoyado, me habrían ayudado y habrían reclamado justicia para mí. Me habrían enseñado que no era yo quien debía cargar con la vergüenza. Por desgracia, no es posible deshacer mi aterrorizado silencio. No puedo decirle a aquella niña de 12 años tan asustada y que se sentía tan sola lo mucho que la amaban. Un amor incondicional. Pero, ¡ay!
¿Cuánto querría poder decírselo? ¿Cuánto quiero consolarla? ¿Cuánto quiero salvarla de mucho de lo que ocurriría después? Desempeñé el papel de la buena chica, la buena hija, la buena estudiante. Iba a misa aunque no tuviera fe. Me consumía la culpa. Ya no creía en Dios porque si de verdad hubiera un Dios, me habría salvado de Christopher y de aquellos chicos en el bosque. Ya no creía en Dios porque había pecado. Había pecado de un modo que ni siquiera sabía que era posible, hasta que aprendí que sí lo era. La sensación de estar desamarrada de todo lo que había sido importante en mi vida, mi familia, mi fe, yo misma, me resultaba muy solitaria y aterradora. Estaba sola con mi secreto, aparentando ser un tipo de niña diferente. Para sobrevivir traté de olvidar lo que había pasado. Aquellos chicos, el hedor de sus alientos, sus manos arrebatándome mi cuerpo, matándome de dentro a fuera. Ya había empezado a perder mi cuerpo antes de que sucediera esa cosa espantosa. Era demasiado joven y estaba inmersa en algo que se asemejaba a una penosa farsa de relación con un chico que sabía demasiado, que quería demasiado. Yo también quería demasiado, pero él y yo queríamos cosas muy distintas. Christopher quería usarme. Yo quería que él me amara. Quería que llenara la soledad, que aliviara el dolor de ser torpe, de ser la chica que siempre está fuera mirando lo que pasa dentro. Cuando lo conocí, acabábamos de mudarnos a la zona. Aún tengo, este vacío, esta caverna de soledad en mi interior que toda la vida he tratado de llenar. Estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa con tal de que aquel chico aliviara mi soledad. Quería sentir que él y yo nos pertenecíamos el uno al otro. Pero cada vez que estábamos juntos, y después de estarlo, sentía justamente lo contrario. Aún así me sentía atraída hacia él. En aquel momento estaba, y lo seguiría estando durante muchos años, obsesionada con los libros de Las gemelas de Sweet Valley. Los leía con avidez porque yo no tenía nada que ver con Elizabeth y Jessica Wakefield, ni siquiera con Enid Rawlings. Jamás saldría con un chico como Todd Wilkins, el guapo capitán del equipo de baloncesto, o Bruce Patman, el guapo y adinerado chico malo de Sweet Valley. Cuando leía los libros, sin embargo, podía ambicionar que había una vida mejor para mí, una en la que encajaba en alguna parte, en cualquier parte, y en la que tenía amigos y un novio atractivo, y una familia amorosa que lo sabía todo sobre mí, en una vida mejor. Podía aparentar que era una buena chica. Este chico, Christopher, tan guapo y popular, era mi trozo de Las gemelas de Sweet Valley, en mi muy cuidado barrio de las afueras. Desde luego nadie podía saberlo porque él nunca dio muestras de conocerme en el colegio. Pero yo lo sabía y me decía que era suficiente. Durante muchísimos años después, seguí diciéndome a mí misma que el más mínimo reconocimiento por parte de mis amantes era suficiente. Pasábamos el rato en su habitación y hojeábamos los desgastados ejemplares de Playboy y Hustler de su hermano mayor. Yo estudiaba a esas mujeres desnudas, la mayoría de las cuales eran blancas, rubias, delgadas, atléticas. Sus cuerpos me parecían marcianos, irreales. Sabía que estaba mal mirar a esas mujeres que exhibían una desnudez tan gratuita, pero no podía apartar la mirada de ellas. Era evidente que aquellas mujeres le excitaban, que las encontraba sexualmente atractivas, y yo sabía que no me parecía en absoluto a ellas. En realidad no quería ser como ellas, pero quería que él me deseara y quería que me mirara de la misma manera que miraba las revistas. Nunca lo hizo, y a su manera me castigó por lo que yo no era y no podría ser. Me castigó por ser demasiado joven y demasiado ingenua, demasiado fascinada por él, y demasiado complaciente. Para él yo era una cosa. Antes incluso de que sus amigos y él me violasen, quería probar cosas y yo era extraordinariamente sumisa. No sabía cómo decir que no. Nunca me pasó por la cabeza decir que no.
Me repetí a mí misma que ese era el precio que tenía que pagar para que él me quisiera o, si de verdad era sincera conmigo misma, para que me tolerara. Una chica como yo, maleable y protegida, y carente de valor y desesperadamente necesitada de su atención, no se atrevía a soñar con nada más. Yo lo sabía. No me veo capaz de detallar las cosas que me hizo antes de quedar destrozada. Son demasiadas, demasiado humillantes, pero con cada nueva transgresión que cometíamos, perdía un poco más de mi cuerpo. Me alejaba de cada vez más de la posibilidad de decir no. Cada vez era menos la buena chica que había sido. Dejé de contemplar mi reflejo en el espejo porque, cuando lo hacía, lo único que sentía era culpa y vergüenza. Y luego vino aquel día terrible en el bosque. Y por fin dije no. Pero dio igual. Eso fue lo que me dejó más marcada. Que mi no diera igual. Me gustaría poder deciros que nunca volví a hablar con Christopher, pero lo hice. Puede que esto sea lo que más me avergüenza, que después de todo lo que me hizo, volví y permití que continuara usándome hasta que mi familia se mudó al cabo de unos meses. Dejé que siguiera usándome porque no sabía qué otra cosa hacer. O tal vez dejé que me utilizara porque, tras lo ocurrido en el bosque, me sentía despreciable. Creí que no merecía nada mejor. Después de esto quedé marcada. Los hombres podían olerlo. Podían oler que había perdido mi cuerpo, que podían servirse de él, que no me negaría porque sabía que daba igual decir que no. Lo olían y se aprovechaban siempre que podían. No sé por qué me refugié en la comida. Estaba sola y asustada, y la comida ofrecía una satisfacción inmediata. Ofrecía consuelo cuando tanto lo necesitaba, y no sabía cómo pedir lo que necesitaba a aquellos que me querían. La comida tenía buen sabor y me hacía sentir mejor. La comida era lo único que estaba a mi alcance. Hasta que empecé a ganar peso, había tenido una actitud saludable hacia la comida. Mi madre no es una mujer a la que le apasione cocinar, pero alberga una intensa pasión por su familia. Durante toda mi infancia nos preparó comidas sanas y muy completas que comíamos todos juntos en la mesa del comedor. No había almuerzos o cenas apresurados delante del televisor o de pie junto a la encimera de la cocina. Los niños hablábamos con entusiasmo sobre nuestros últimos proyectos escolares, como un puente suspendido hecho a base de madera de balsa o un volcán construido con bicarbonato. Compartíamos nuestros logros, desde unas buenas notas, que por supuesto era lo que se esperaba de nosotros, hasta haber metido un gol en un partido de fútbol. Mis hermanos y yo solíamos pelearnos al final de la cena para ver a quién le tocaba limpiar los platos. Mis padres, inmigrantes haitianos, hablaban sobre cosas que solo entendíamos a medias, como los vecinos americanos o el último proyecto de construcción de mi padre. Hablábamos sobre los tejemanejes del mundo, sobre lo que queríamos llegar a ser. Daba por supuesto que todas las familias hacían lo mismo, juntarse y convertirse en una isla solo para ellos mismos. La cocina era el sol alrededor del cual girábamos. La comida que mi madre nos preparaba era buena, pero lo importante es que nos dedicábamos a estar unidos unos con otros. Mis padres siempre nos hacían sentir como si mis hermanos y yo fuéramos increíblemente interesantes. Nos planteaban acertadas preguntas sobre nuestras elucubraciones infantiles. Nos impulsaban a ser la mejor versión de nosotros mismos. Si nos sentíamos menospreciados, se ofendían en nuestro nombre. Cuando teníamos algún pequeño momento de gloria, se llenaban de regocijo. La mayoría de las noches me quedaba dormida con la alegría de saber que formaba parte de aquellas personas y que ellas formaban parte de mí. Incluso, cuanto más me retraía, mi familia se mantuvo fuerte y conectada de aquella manera íntima e indeleble. No tengo ninguna duda de que mis padres advirtieron el cambio que se produjo en mí. Durante los siguientes 20 años o más seguirían advirtiéndolo, preocupándose por mí. Pero no sabían cómo dirigirse a mí, y yo no les dejaba acceder. Cuando lo intentaban,
yo viraba el rumbo negándome a aceptar la esperanza que me ofrecían. Cuanto más escondía mi secreto, más apego sentía por mantener la verdad solo para mí. Más alimentaba mi silencio. Solo sé vivir la vida como una estadounidense haitiana, como una hija de Haití. No conozco otra manera. Una hija de Haití es una buena chica. Es respetuosa, estudiada y trabajadora. Jamás olvida la importancia de su herencia. Somos parte de la primera nación negra libre del hemisferio occidental. Nos decían con frecuencia a mis hermanos y a mí. Da igual lo bajo que caigamos. Cuando más importa, nos levantamos. A los haitianos les encanta la comida de nuestra isla, pero juzgan la glotonería. Sospecho que esto nace de la pobreza con la que, con demasiada frecuencia y solo de manera limitada, se conoce a Haití. Cuando tienes sobrepeso en una familia haitiana, tu cuerpo es una preocupación para toda la familia. Todos, hermanos, padres, tías, tíos, abuelas, primos, tienen una opinión, un dictamen o un consejo. Su intención es buena. Amamos con intensidad y este amor es ineludible. Mi familia ha estado exageradamente preocupada por mi cuerpo desde que tengo 13 años. Mi madre, que se quedó en casa para criarnos a mis hermanos y a mí, no me enseñó a cocinar, y yo mostré escaso interés en que lo hiciera. Simplemente disfrutaba observándola preparar nuestras comidas desde la puerta de la cocina. Siempre me impresionó la eficacia con la que desempeñaba esta tarea. Concentrada, con la frente arrugada, podía mantener una conversación, pero cuando algo demandaba su atención callaba y era como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. No le gustaba compartir el espacio de la cocina y no quería que nadie la ayudase. Siempre llevaba guantes de látex, como los médicos. Decía que para evitar la contaminación. Era conocida por añadir una gota de lejía al agua cuando lavaba la carne, la fruta o la levadura. Lavaba cualquier plato, tabla de cortar o bowl inmediatamente después de haberlo utilizado. Salvo por los aromas que provenían del horno de gas, nunca podías saber que mi madre estaba cocinando. Durante toda mi infancia, mi madre preparó una variada combinación de alimentos. Platos estadounidenses del libro de cocina de Betty Crocker o The Joy of Cooking. Una noche y una receta haitiana, la siguiente. Los platos que recuerdo, los que más me gustaban, eran haitianos. Legumbres, plátano frito, arroz rojo, arroz negro, grillo, o cerdo marinado en naranja sanguina y asado con chalotas. Macarrones con queso haitiano. Todo servido con salsa. Una salsa de tomate con tomillo, pimiento y cebolla. Y verduras picantes en escabeche. Todo preparado con productos frescos. Así era como mi madre demostraba su afecto. Mi madre no creía en la comida procesada ni en la comida rápida, así que yo nunca he tomado muchas de las cosas que la gente da por hecho. Comida congelada, productos enlatados, etc. Mi madre era una adelantada a su tiempo. Su postura nos exasperaba a mis hermanos y a mí, porque nuestros amigos estadounidenses podían comer alimentos mágicos como cereales azucarados en el desayuno, o tentempiés como Cheetos, Chips Ahoy y galletitas de chocolate. La fruta es un tentempié, solía decirnos mi madre. Yo le juraba que cuando creciera decoraría mi casa con boles transparentes llenos de M&M's, y ella se reía. A medida que crecíamos, mi madre se fue haciendo más permisiva. Cuando llegó mi hermano menor, la comida basura había quebrantado el perímetro de nuestro hogar, aunque del modo moderado tan característico de mis padres. A los 13 años me fui a un internado. A lo largo de toda mi infancia habíamos vivido en muchos sitios siguiendo los pasos de mi padre y su exitosa carrera de ingeniero civil. Construía túneles. El túnel de Eisenhower en Colorado, líneas de metro en Nueva York y en Washington, D.C., un proyecto de colector en Boston. Cuando mis hermanos y yo íbamos a visitarlo, a las áreas de construcción, mi padre nos colocaba cascos protectores en la cabeza y nos llevaba bajo tierra, a zonas muy profundas y oscuras, donde nos mostraba cómo estaba cambiando, literalmente, el mundo.
La sede central de su empresa estaba en Omaha, pero siempre que surgía un nuevo proyecto en su distrito, mandaban a mi padre y nos marchábamos 1 o 2 años. Illinois, Colorado, Nueva Jersey, Virginia, para luego volver a Omaha. Empecé a investigar internados para poder ir a un solo colegio durante los 4 años de instituto. Debo admitir que estaba enamorada de la serie de libros The Girls of Canby Hall, escritos por Emily Chase. Yo sería como Shirley Hyde, de Iowa, el pez fuera del agua que, aún así, forjaba amistades para toda la vida con sus nuevas compañeras de habitación, a medida que vivían aventureras juveniles con el clásico campus de Nueva Inglaterra como telón de fondo. Y entonces me violaron. Y tuve que aparentar que era alguien que no era. No había nada que deseara más que huir. Sin lugar a duda, las chicas de clase media alta huyen marchándose a un internado. Si desaparecía durante todo el instituto, no tendría que fingir ser buena chica que no sabía nada del mundo. Podía ser la nada en la que me había convertido sin tener que dar ninguna explicación a nadie. Podía seguir aferrándome con fuerza y desesperación a mi secreto, a mi culpa y a mi vergüenza. Al ser tan tímida y reservada, al habernos mudado tantas veces durante toda mi infancia, las únicas personas a las que tuve que dejar atrás fue a mi familia. No tenía amigos a los que echar de menos. No había ningún instituto en particular al que llevara años deseando asistir. Ni siquiera sabía dónde viviríamos durante el primer año si volvían a trasladar a mi padre. Aunque solo tenía 13 años, la decisión de marcharme de casa me resultó sorprendentemente fácil de tomar. No sé si mis padres advirtieron algo en mí el año previo al instituto. Como nos habíamos mudado, ya no tenía que ir a un colegio donde todo el mundo me llamaba zorra. En vez de esto hubo nuevos tormentos, nuevos matones e incluso nuevas motivaciones para salir corriendo lo más lejos posible de mí misma. Solicité plaza en numerosos internados y me aceptaron en todos ellos. Uno, Laurechenville, me aceptó como parte de la primera promoción de chicas cuando el colegio pasó a ser mixto. Pero la idea de estudiar junto a tantísimos chicos era demasiado. Terminé yendo a Exeter, porque mi prima Claudine acababa de graduarse ahí y parecía satisfecha. Y porque la escuela parecía buena, y a mis padres les gustaba la reputación del lugar. A tan corta edad subestimé por completo que iba a estudiar en uno de los institutos más caros y elitistas del país, sino del mundo. Lo único que importaba era que iba a ser capaz de huir. A mi aire, en el internado, perdí cualquier atisbo de control sobre lo que ofrecía a mi cuerpo. De repente tenía toda clase de alimentos disponibles a mi alcance. El comedor parecía un espectáculo de come a tu antojo. Desde luego, la oferta en general era mala. Comida insípida y maloliente, pues tal es la naturaleza de los alimentos de preparación industrial. Pero había enormes cantidades a disposición de los alumnos. Y un buffet de ensaladas y sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada, y cereales de desayuno, e infinitas máquinas de refrescos, y opciones de postre, y The Grill, un restaurante barato dentro de las instalaciones donde por muy poco dinero podías conseguir una hamburguesa, patatas fritas y un frappé. Y también estaba la tienda del centro de la ciudad, donde podías comprar un bocadillo submarino, y un Woolworths, donde había una barra de cafetería auténtica. Podías encargar una pizza y en 30 minutos te la enviaban a la puerta de la residencia. Y podías comértela entera. Y no había nadie para frenar mi manifiesta y vergonzosa indulgencia. La libertad de poder comer con tanta desmesura y sin límites me ofreció el único placer verdadero que conocí en el instituto. Estaba expuesta a una orgía de alimentos, y me permití comer de todo. Disfrutaba comiendo todo lo que quisiera, cuando quisiera. Disfrutaba del bajo que salía al morder una patata frita, y con el queso fundido caliente que se derramaba de una porción de pizza, y con la dulzura fría y espesa de un batido helado. Ansiaba aquellos placeres.
y complacía mis deseos con tanta asiduidad como me era posible. Me tragaba mis secretos y hacía que mi cuerpo se expandiera y explotara. Encontré el modo de esconderme a plena vista y seguir alimentando un hambre que nunca podría satisfacer del todo. El hambre de dejar de sentir dolor. Me hice más grande, me hice más segura. Construí una nítida frontera entre cualquiera que se atreviera a acercarse a mí y yo. Fabriqué una frontera entre mi familia y yo. Era uno de ellos, pero no lo era. La estancia en el internado también supuso un cierto impacto en mi modo de entender el mundo. Había crecido siendo de clase media, y después media alta. Pero en Exeter me topé con estudiantes que venían de familias que acumulaban generaciones de riqueza, fama o infamia. Los vástagos de políticos, de celebridades de Hollywood y de dinastías industriales. Yo pensaba que había conocido la riqueza, pero cuando llegué al internado descubrí lo que era ser verdaderamente rico. Descubrí que hay gente con tanto dinero a su disposición, que da por sentada la idea de gastar con fastuosidad, y no tiene ningún interés en aquellos que no cuentan con los mismos privilegios. No me sentía fuera del lugar, por muy perdida que estuviese. Sabía que me querían y que era afortunada. Pero me abrumaba la arrogancia con la que estos compañeros adinerados se movían por el mundo, y todo lo que tenían a su disposición. Al ser una estudiante negra de familia razonablemente acomodada, de Nebraska ni más ni menos, los estudiantes blancos no sabían muy bien dónde colocarme. Yo era una anomalía y no encajaba en lo que ellos asumían que debía de ser la vida de una persona negra. Suponían que todos los estudiantes negros procedían de entornos desfavorecidos y vivían en el centro de la ciudad. Suponían que todos los alumnos negros que asistían a Exeter lo hacían gracias a la ayuda económica o a la benevolencia de los blancos. La mayoría de los estudiantes negros a su vez solo me aceptaron a regañadientes en sus círculos sociales porque no encajaba en lo que ellos asumían que debía de ser la vida de una persona negra. Al ser haitiana estadounidense, no tenía los mismos referentes culturales. Había pocos estudiantes con los que tuviera alguna clase de punto en común. Como era una chica tímida y socialmente torpe, mi soledad se volvió aún más pronunciada. La comida no solo era un consuelo, también se convirtió en mi amiga porque siempre estaba allí, y cuando comía, no necesitaba hacer nada más que yo misma. La primera vez que volví a casa para pasar las vacaciones de Acción de Gracias, mis padres se quedaron estupefactos, como si me hubiera vuelto irreconocible, y tal vez para ellos lo estaba. Me miraron sin rodeos e intentaron ver más allá. En tan solo 2 meses y medio había engordado como mínimo 13 kilos. De repente era muy redonda, con las mejillas, barriga y muslos más rechonchos que nunca. Mi ropa, la que me cabía, tenía las costuras a punto de reventar. Aunque no quería ir, mis padres me llevaron a un médico que compasivamente dictaminó que estaba desarrollándome, cuando en realidad mi cuerpo estaba pasando por muchas cosas más. No parecía excesivamente preocupado, y es probable que atribuyera mi aumento de peso al hecho de haberme ido de casa por primera vez. Mis padres no tenían ni idea de qué hacer, pero estaban sumamente alarmados y de inmediato empezaron a tratar mi cuerpo como si hubiera alguna especie de crisis. Intentaron ayudarme sin darse cuenta de que aquel primer aumento de peso no era más que el punto de partida del problema en que se iba a convertir mi cuerpo. No tenían ni la más remota idea de qué era lo que había creado el problema. No sabían nada sobre mi determinación a seguir convirtiendo mi cuerpo en lo que yo necesitaba que fuera. Un refugio seguro en lugar de un recipiente pequeño y endeble capaz de traicionarme. Durante los 2 primeros años de instituto, comí y comí y comí, y cada vez me sentía más perdida. Había empezado la escuela haciendo nada, y después me volví menos que nada.
Cada vez que hablaba con mis padres por teléfono o cuando iba a casa por vacaciones, lo único que tenía que hacer era pretender que era la niña que siempre había sido. El resto del tiempo no sabía quién era. Básicamente estaba paralizada. Era una chica difícil. Intentaba ser escritora. Intentaba olvidar lo que me había ocurrido. Intentaba dejar de sentir a aquellos chicos encima y dentro de mi piel. Cómo se habían reído de mí. Cómo se habían reído mientras me destruían. Apenas conservo recuerdos de los años de instituto. Pero en los últimos tiempos, a medida que mi perfil como escritora ha ido ganando visibilidad, voy teniendo noticias de los compañeros con los que fui a la escuela y, por extraño que parezca, todos me recuerdan con total claridad. Se han puesto en contacto vía email o Facebook o en diversos actos, y se empeñan en preguntarme si yo también me acuerdo de ellos. Comparten anécdotas que me hacen parecer interesante y no tan insoportable como yo recuerdo. No sé qué pensar de los recuerdos de otras personas ni cómo reconciliarlos con los míos. Lo que sí sé es que en el instituto desarrollé una lengua muy afilada. Era callada, pero si me lo proponía, podía llegar a meter buenos cortes. En mi tiempo libre escribía mucho, historias oscuras y violentas sobre chicas jóvenes atormentadas por chicos y hombres. No le podía contar a nadie lo que me había pasado, de modo que escribí la misma historia de 1000 maneras diferentes. Era reconfortante dar voz a lo que no podía decir en alto. Había perdido la voz, pero tenía palabras. Uno de mis profesores de literatura, Rex McGinn, vio algo en mis historias. Me dijo que yo era una escritora y que escribiera todos los días. Ahora me doy cuenta de que este es un consejo que dan muchos profesores a sus alumnos, pero yo me tomé muy en serio al señor McGinn, como si me hubiera ofrecido un consejo sagrado. Y nunca he dejado de escribir todos los días. Sin embargo, lo más importante que el señor McGinn hizo por mí fue acompañarme al centro de asesoramiento del recinto escolar. Comprendió que necesitaba ayuda y me llevó al lugar donde podría recibirla. No voy a decir que encontrara consuelo o salvación, porque no fue así. No estaba preparada. Las primeras sesiones con mi terapeuta, que era un hombre, fueron aterradoras. Me sentaba en el borde de la silla con la mirada clavada en la puerta y maquinando todas las vías de escape posible. No quería estar a solas con ningún hombre, y mucho menos con un extraño en una habitación con la puerta cerrada. Sabía lo que podía pasar, pero aún así seguí volviendo. Tal vez porque el señor McGinn me lo había pedido, o tal vez porque alguna parte de mí sabía que necesitaba ayuda. Estaba hambrienta de ella. ¿Qué les pareció, chicas? La verdad es que, híjole, este libro está fuerte, es duro, es doloroso. Yo creo que es bien interesante conocer todos los tipos de realidades que vive cada mujer, el leer sus historias. Hay cosas con las que nos sentimos identificadas, otras con las que tal vez no tanto, pero muchas veces a final de cuentas pues la historia es la misma pero contada con diferentes palabras, ¿no? Entonces pues no sé, a mí la verdad es que me está gustando mucho leer este libro. Me hace sentir acompañada por Roxanne, a pesar de que no la conozco. Y hay vivencias similares que tenemos ella y yo, ¿no? Tal vez como el abuso sexual, como la parte de la preocupación de la familia, preocupación entre comillas, ¿no? Por el peso de ella, igual yo me siento identificada con eso. Yo nunca tuve como tal esa adicción y esa dependencia hacia la comida, pero pues por una u otra razón subí de peso, ¿no? Como ya les había contado en el capítulo anterior. Pero por eso me llama mucho la atención cómo ella describe cómo es que ella subió de peso, ¿no? O sea, yo subí de peso pues sí porque tenía problemas y demás, pero no era como tal que yo encontraba un refugio en la comida, ¿no? O sea, yo siento que mi subida de peso fueron como más por otro tipo de razones,
no tanto por encontrar en la comida un refugio. Entonces, por eso se me hace bien interesante el haber yo contado mi historia y leer la historia de Roxane, ¿no? Porque a final de cuentas la situación o la problemática es la misma, ¿no? Lo que es la gordofobia, el peso, la liberación gorda, o sea, es la misma la historia, pero en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, en diferentes vivencia en cuanto a clase social, ¿no? Porque pues ella nos comenta que ella de cierta forma sí era una estadounidense haitiana de clase media alta, ¿no? O sea, como estaba en un internado pues elitista, ¿no? Y yo pues la neta, creo que lo más que he llegado en mi vida es a ser clase media, o sea, jamás he sido clase media alta ni nada por el estilo. Entonces pues es bien interesante conocer todas las perspectivas, las historias, los contextos de nuestra historia sobre el peso. Y pues nada, espero que estemos por aquí pronto. Las invito a seguirme en Facebook, en Instagram. Recuerden lo del giveaway, anímense a participar. Van a ser 5 lugares ganadores. Empezamos el 7 de mayo del 2021. Entonces, pues, allá estaremos por allá. Allá estaremos por allá, ¿no? Pues yo aquí genial con mi guión. Es que la verdad, les voy a ser sincera, no me gusta... Como que sí, a veces tengo la idea de lo que voy a decir, pero no soy como tanto de hacer un guión, ¿saben? O sea, yo como que nada más empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar, porque sí creo que un guión te ayuda muchísimo y demás, pero yo soy más como de lo que me va saliendo en la cabeza, ¿no? Lo que se me va ocurriendo decir. Porque pues así siento que como que estamos acá platicando frente a frente, ¿no? Entonces pues siento que como que un guión, al menos para comentar lo que me pareció el libro o demás, el intro, no lo tengo preparado, les voy a ser sincera. Pero bueno, me gusta hablar así, nada más que me lleven las palabras. Muchas gracias a Radio Expresión por el espacio también. Y lo pueden escuchar todos los viernes a las 4 de la tarde en www.radioexpresionmexico.com. Yo soy Paulín, esto es Lecturas Feministas y las veo en el próximo episodio. Las amo, les mando un besote y un abrazote. Bye.